Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, como saben, para nosotros principio de semana, donde vamos a intentar explicarles todo lo que va a pasar los próximos días y todo lo que ha estado pasando las últimas horas. Vamos a comentar primero nada, felicitar por ese Sant Jordi, que es esos días aquí en Cataluña excepcionales, se ha visto sobre todo en el centro de Barcelona. Nosotros tenemos la teoría, cuando coincide los domingos, curiosamente las mañanas hasta primera hora de la tarde, viene mucha gente de fuera y se convierte en un ambiente espectacular. Quien no haya venido le recomendamos que venga. Cuando es entre semana, recuerden, es el 23 de abril, pues se convierte en un día, sobre todo a las tardes, más espectacular porque prácticamente todo el mundo sale a la calle con tema de libros y tema de rosas. Sin lugar a dudas, es uno de esos días bonitos que no hay que olvidar, y aquellos que no sean de aquí, invitarles a venir en la próxima edición. Entraremos fuera de este tema puntual en política, que es lo que nos va en este canal, y vamos a empezar hablando del Partido Socialista, con una historia que hemos explicado en muchas ocasiones, esas dos almas del PSOE que cada vez se hacen más tangibles, vamos a decirlo así, de cara a las elecciones. Ha empezado nuevamente esa disputa a intentar separarse de la figura de Sánchez y ese pánico de Sánchez que ya habíamos comentado en muchas ocasiones a salir a la calle, que se manifiesta con ese acto de mañana del Cervantes donde el presidente no va a asistir. Luego nos iremos a hablar del PP, de ese doble PP, de ese PP de Feijóo, que ha estado hoy en Sant Jordi, donde ha hablado de la remontada constitucionalista, vamos a intentar explicarlo, y de la reconciliación. En fin, a nosotros la palabra reconciliación nos recuerda casi a momentos de guerra. Y a algunos nos parece que los que se deben reconciliar no son los que han estado recibiendo golpes. En fin, son cosas de este extraño PP que algún día quizá alguien nos intentará explicar. Y por otro lado tenemos a Díaz Ayuso, que cada vez el otro PP intenta enfrentarse más a Sánchez para hacer la réplica directa de Sánchez. Hoy ha dicho que el 28M debe ser un plebiscito entre Sánchez o España. Le ha faltado decir que ella es España, pero bueno, en fin. Fíjese que coge la directa, que ella sube a nivel de Feijóo y Feijóo no sube ni baja a nivel, ya saben aquel chiste de que no sube ni baja, Feijóo, a nivel exactamente de nadie. Luego nos iremos a hablar de Yolanda Díaz, que saben que siempre hemos comentado en este canal que el gran problema de Yolanda Díaz, y nosotros les vamos a ser sinceros, lo hemos visto siempre un problema que no tenía solución, que era que no tenía estructura de partido. Y nosotros siempre hemos dicho de que al no tener estructura de partido difícilmente se iba a poder presentar. O apostaba por Podemos o apostaba por el Partido Socialista, jugando a esa, digamos, corriente dentro del Partido Socialista, que ya hemos dicho que no convence ni mucho menos al Partido Socialista. Y lo de Podemos, ya se pueden imaginar que tampoco parece que quede mucho Podemos. Pues nos ha hecho un dribbling, vamos a decirlo así. Hay que felicitarla a Yolanda Díaz, seguramente a algunos de sus asesores, porque nos han metido una jugada que sinceramente no contábamos en ella. A lo mejor somos limitados últimamente y no sabemos analizar bien las cosas, pero según parece está intentando montar una estructura de partido no a partir de un partido, sino a partir de un sindicato de comisiones obreras, donde siempre hemos dicho nosotros que ella acabaría secretaria general, y parece que ese movimiento lo que está indicando es que puede ser que al final no tenga que decidirse ni por PSOE ni por Podemos, sino a través de el sindicato de comisiones obreras, recordemos, uno de los últimos vestigios del comunismo en España, que no se dedica precisamente a ayudar a los trabajadores, recordemos, las mariscadas les gustan más que las barricadas, pues parece que va a intentar crear esa tercera vía, que al final va a dejar a Podemos muy fuera, y ya veremos cómo responde la izquierda a ese movimiento si se acaba materializando. Es un movimiento, sin lugar a dudas, curioso, que habrá que estudiar de una manera atenta los próximos días y semanas. Luego nos iremos dentro de ese partido de Podemos, porque esto ya sería más Podemos que Yolanda Díaz, aunque el tema ya pasó en Galicia, ese incidente que ha pasado con el señor, le llamamos señor por ser educados, José Andrés del Reino Cárdenas, creo que se llama, o Cárdenas, no sé, Cárdenas creo que es, donde tuvo el incidente en el aeropuerto de Santiago, que como saben los oyentes es casi diríamos nuestro aeropuerto top, es donde más veces estamos, ya que lo conocemos a la perfección y nos parece un hecho brutal lo que están explicando, porque joder, allí nunca pasa nada. Es el aeropuerto, con todo el cariño, más aburrido de España. Vamos a decirlo así de claro, pequeñito,
coquetón, moderno, la terminal antigua hace años que se ha desbaratado, pues el señor Cárdenas, pues nada, se ve que cuando iba a hacer la cola de la puerta Ryanair, nosotros casi lo tenemos en la cabeza, porque Ryanair embarca hacia un lado y Vueling embarca hacia el otro lado, es un pasaje estrecho, se ve que las señoritas de Ryanair le dijeron que era excesivo el equipaje, algo por cierto que con Ryanair en ese aeropuerto acostumbra a pasar poco, también es cierto, pero hemos visto más de algún incidente, pero de qué nivel debió ser el incidente que tuvo que requerirse a la policía y fue llevado primero a la comisaría del aeropuerto, que es un pequeño cubículo que hay también fácilmente identificable, y de allí a la comisaría donde pasó la noche. Entre otras cosas les dijo, mañana estaréis en la calle y no sabéis quién soy yo. En fin, Podemos. Es para echarse unas risas si alguien todavía tiene la indecencia de votar a esta gente. Luego nos iremos a hablar de Vox, de dos temas rápidamente. Uno, que en las últimas encuestas es el partido mayoritario entre aquellos que van a empezar a votar, y eso debe hacernos reflexionar sobre un tema importante, y es que antes saben que los jóvenes votaban comunista, ultraizquierda, cuando empezaban a votar, perdón, pero lo hemos hecho todos, yo incluido, y ahora parece que votan a Vox. Al final lo que da la sensación es que votan a los partidos que más parece quieran romper el sistema. Y esto nos lleva a una situación curiosa, y no se lo tomen a mal lo de Vox, pero que es que empieza a darse la situación de que mucha gente ve a Podemos y esos partidos de ultraizquierda como parte del problema, parte del sistema. Es una reflexión interesante que deberían empezar algunos a valorar. Luego nos iremos también dentro de Vox, esos incidentes que ha habido, pocos, pero ha habido en Igualada, Castelldefels, Moncada, Vilassar, según nos consta, Moncada y Resa, perdón, Vilassar, Rubí y Sabadell, donde han sido atacadas diversas carpas de Vox por el tema de Sant Jordi, una auténtica vergüenza, en fin, pero hay que citarlo porque al final estos hechos lamentables nunca deben olvidarse. Luego nos iremos a un tema cuanto menos curioso, que nos va a servir para comentar la labor de un diputado. Hablamos obviamente del señor Pablo Cambronero, que en una respuesta que ha obtenido hoy le ha indicado el Ministerio, una respuesta a una pregunta, que se va a suprimir las unidades de la Guardia Civil de Montaña en Cataluña y Navarra, según dicen, porque el 112 local no deriva a ellos ningún incidente, los deriva a la policía local. Esto al final son de esas cosas curiosas que implican la labor de un solo diputado, que muchas veces hace más cosas que grupos enteros. También recordemos que ha logrado que diversas medicinas contra el cáncer que estaban inoperativas, que el gobierno había rechazado, gracias a sus preguntas, hayan sido activadas y han permitido a centenares de personas tener un tratamiento que sin su presencia no hubiera existido. Aquí siempre nos preguntamos lo mismo. Saben que formamos parte, digamos, de esta pregunta, vamos a decirlo así. ¿Cómo es que un solo diputado, sin estructura apenas, sin más que su firma, sin la posibilidad de intervenir gracias a personajes como Oromás, los tipos de Navarra, etcétera, etcétera, que no le permiten intervenir en el Congreso, vetado por prácticamente todos, pues consigue desde hace unos meses pues estar prácticamente día sí día no en la portada de muchos medios con algo tan sencillo como hacer preguntas? Fíjense el detalle de que hay 348 diputados, se habla muchas veces de 349, pero recordemos que está suspendido el fulano canario, o sea, 348 otros diputados que hacen menos preguntas que él. Es el diputado que más preguntas hace en el Congreso, siendo uno solo. Cada uno que entienda lo que quiera, pero algunos entendemos que ya que el dinero de todos se invierte en esta gente, al menos que trabajen. Y está claro que tenemos un diputado que trabaja y mucho. Luego nos iremos, para acabar, a un tema de esos que saben que nos gusta intentar explicar, aunque podemos explicar lo que vamos a explicar, que es esa evacuación del personal y de españoles, sudamericanos también, de unos 80, 90 personas que se va a realizar, se sobreentiende, en las próximas horas o días en la capital de Sudán, en Jartum. Recordemos que se han enviado hasta 6 aviones a Djibouti, donde hay una base importante francesa, y desde allí, que es país fronterizo, pues cuando haya permisos aéreos y cuando no haya riesgo, se van a enviar para intentar sacar a esos españoles. Estas misiones nos recuerdan mucho a aquella en Afganistán, mucho más popular y más televisiva, no lo negaremos, donde
muchos españoles, vamos a decirlo así de claro, porque hay que decirlo y reconocérselo, ahora mismo están trabajando en ese tema, tampoco, quizá hemos exagerado, no son muchos, son unos cuantos, y unos cuantos están jugando la vida por sacar sanos a esos españoles y de otros países americanos de un lugar en conflicto. Es de esos trabajos que hemos comentado en más de una ocasión que a veces no se valoran y que aquellos que están en primera línea hay desde aquí que felicitarlos, animarlos, si alguno nos escucha, y pensar que todo va a ir bien. Son de esas misiones que muchas veces nadie valora, son de esas misiones que luego llevarán como algunos le pone una medalla a algún político, pero que implican un sacrificio personal, en muchas ocasiones jamás recompensado. A nosotros, personalmente, estas historias siempre nos han gustado, porque elevan los valores de la gente y les dan esa vinculación que nosotros hemos indicado en alguna ocasión de gente de Estado a gente anónima, que no lo hace para ponerse una medallita ni para que le den una palmadita en la espalda. Lo hace simplemente porque creen en eso y desde aquí lo saben. Vamos a pensar en positivo en esa operación. Al final, muy poca gente está pendiente de este país, lo hemos dicho más de una ocasión, 24 horas al día, mientras muchos, aquí nos incluimos nosotros, porque nosotros ya no estamos para estas hostias, están simplemente o estamos durmiendo. Son de esas cosas que hay que recordar siempre que se pueda. Si les parece, empezamos ya con los titulares, con esa doble implicación del presidente Pedro Sánchez. Por un lado, ese pánico a la calle que aquí hemos explicado en repetidas ocasiones tras aquel intento de hacer actos masivos, tras el chapote, perdón, y luego las broncas continuadas, las interrupciones. Pues parece que es un camino que a Sánchez le incomoda. A Sánchez le gusta estar entre sonrisas y que digan qué guapo eres y todas esas historias, pero le da pánico escénico que alguien le chille en la calle. Y en ese sentido se niega nuevamente a ir al acto del Cervantes mañana, donde lo derivan el ministro Iceta, el que hasta hoy en Sant Jordi. Obviamente no se imaginarán que Sánchez no puede venir a Sant Jordi a pasear, aunque diga que Cataluña se vive de puta madre. No lo van a ver en Sant Jordi porque tendría que cerrar todo el centro de Barcelona y aterrizar en helicóptero en Paseo de Gracia, Aragón. Bueno, coño, que se viniera a tomar un café a mi casa, Pedro. Pero la realidad es la que es. El pánico a la calle cada vez se acrecenta más, mientras, curiosamente, se activa nuevamente esa doble alma del PSOE de cara sobre todo a las elecciones. Esa doble alma que por un lado tira al Partido Socialista y por otro lado tira a Pedro Sánchez, que sería el Partido Socialista B. Los líderes no desean a Pedro Sánchez. Tenemos el caso extremo del señor Paje, cuya presencia está dependiendo de uno arriba o uno abajo, que intenta no coincidir con él ni en actos en Castilla-La Mancha, se nos va a Bruselas cuando aparece Sánchez. Eso ya es el colmo de la desfachatez, porque luego bien que si lo necesita estará a su lado. Y todos son movimientos de cara a las elecciones de mayo. Y no olviden una cosa fundamental, de cara a las elecciones de mayo el PSOE se juega muchas cosas, tantas como el Partido Popular de Feijóo. Vamos a dejarlo ahí especificado para más tarde. Y el Partido Socialista se juega el seguir de la mano de Sánchez o alejarse cada vez más de Sánchez. Aunque realmente el escrutinio es ese 28 en esas elecciones y al día siguiente muchos van a volcar y lo van a ver. Ese ahora mismo no queremos a Sánchez a nuestro lado, en ese vamos con Sánchez a por todas. Ese movimiento se lo van a imaginar. En el fondo esto es una formalidad, vamos a decirlo así. Antes de las elecciones debemos aparentar que nosotros somos libres, no sé qué, pero luego en las elecciones, sobre todo si hemos sacado buenos resultados, debemos volver a ir de la mano de Sánchez. No va a ser que nos caiga algún carguito o alguna cosa interesante si Sánchez recupera esa extraña fidelidad en el PSOE, que el único inconveniente que cada vez vemos más claro es ese pánico escénico de Sánchez que no se entiende. Por ejemplo, las encuestas. Ya no hablamos de las del señor Tezanos, donde la imagen de Sánchez, según ellas, es mejor que la de prácticamente la mayoría de líderes, y tú ves al señor Feijóo paseando por Barcelona sin ningún problema, y ves al señor Sánchez incapaz de ir a tomar un café
a la Plaza Mayor de Madrid. A lo mejor allí, además, tendría la suerte Sánchez Pedro, que allí hay mucho turista, a lo mejor no te conoce ni Dios, bueno, a lo mejor algún camarero, pero poco más. Y esa es la realidad a día de hoy. Esa disyuntiva en el Partido Socialista, nuevamente, de intentar solucionar ese pánico del presidente a salir, que algunos creen que si consiguiera salir, no estos vídeos enlatados de la petanca y todas estas historias, realmente a tomar un café, sería un objetivo importante. Y algunos incluso le proponen probarlo. Pasa que se encuentran con un problema. La situación sería la siguiente. Lo soltamos en una plaza a tomar un café. Si va bien, sacamos el vídeo. Si no va bien, no lo sacamos. Inconveniente, se lo pueden imaginar. Que si no va bien, seguramente había 3 millones de móviles filmándolo ahora. Y quedaría seguramente peor no sacarlo que sacarlo. Eso nos lleva a que parece que va a ser difícil que Sánchez, excepto en territorios cerrados, planos cortos de cámara, tenga alguna aparición delante de la gente. Y es curioso porque saltamos al Partido Popular. Hubo un acto ayer de Feijóo en Murcia y sí, ahí se habrán fijado muchos líderes socialistas, por ejemplo, el jefe de comunicación del Partido Socialista, remarcaron el fracaso de Feijóo en Murcia haciendo planos largos. No sé si han visto la foto, se ve a Feijóo al fondo un plano largo donde se ve toda la parte alta del escenario totalmente vacía, con panfletos, digamos, del PP. Parece que no llenó Feijóo, pero fíjense, el pánico que tiene el presidente Sánchez a los actos públicos reales, el pánico que tiene el presidente Sánchez a los planos largos, lo está utilizando el PSOE para atacar al PP. Y aquí nuevamente el PP se encuentra en esa disyuntiva que no sabe qué hacer. O sea, le cascan, perdón la vulgaridad, planos largos y ellos se quedan callados como diciendo, hostia, es verdad, había poca gente en Murcia, hemos fracasado. En vez de intentar, lo que hemos dicho siempre, tener la iniciativa en alguna ocasión. La comunicación del PSOE sigue arrasando a la comunicación del PP y en el PP parece que no ven las cosas. Yo y al señor Feijóo lo han enviado a territorio amigo, lleva unos días ya en Cataluña, a estos actos de Sant Jordi donde se ha paseado, cierto que tranquilamente, de la mano en muchas ocasiones del candidato a alcalde de Barcelona, y donde ha remarcado dos temas importantes para su teoría. Una, que debe esperar o que espera una remontada del constitucionalismo en Cataluña. Nosotros también esperamos que nos den el premio Ondas, ya lo saben, pero bueno, por esperar, podemos esperar cualquier cosa. Y la reconciliación en Cataluña. Hombre, vamos a empezar por esta última. Reconciliar. Hombre, reconciliar es cuando, entendemos algunos, cuando ha habido un conflicto entre dos. Y hay que intentar limar asperezas para intentar que todo vaya un poco mejor. Ejemplo, un divorcio, por decir algo típico, Oye, uno lo ha hecho mal, otro lo ha hecho... Y entre los dos se puede reconciliar. Obviamente, si uno se ha tirado al séptimo de caballería y el otro o la otra, nos da igual, pues ha estado haciendo las cosas que se perciben lógicas en un matrimonio, pues parece que aquí reconciliar es complicado. Aquí parece que hay más que pedir perdón por parte del que se ha tirado al séptimo de caballería, obviamente. Claro, con lo cual en el caso catalán parece que Feijóo no acaba de entender qué ha pasado. Aquí ha pasado que unos señores se han saltado la ley, la han violado directamente, la han penetrado analmente hasta el fondo, han hecho todas las dificultades para intentar que las cosas vayan bien, y ahora viene el señor Feijóo y nos dice que hay que reconciliarlos con ellos. No sé, al señor Feijóo, si mañana a alguien se le ocurre, por ejemplo, atacar a una persona cercana suya o lo que sea, y decidir, pues que hay que reconciliarse con ella, pues nosotros no lo acabamos de ver. Es una situación cuanto menos extraña que debería el señor Feijóo pues empezar a reflexionar y que alguien le explique qué puñetas está pasando en Cataluña. Porque si no, el señor Feijóo corre el grave problema de no entender nada. Y esa parece la realidad actual, que Feijóo no entiende Cataluña. Luego habla de la remontada del constitucionalismo. Hombre, vamos a hablar de las elecciones de Barcelona rápidamente. Hasta donde sabemos hay 4 partidos que podemos definir constitucionalistas que se presentan. Hay alguno más, pero 4 sí, que podrían tener algún tipo de opción, aunque algunos tienen muy pocas. Serían, no sabemos si por orden de votos o no, pero podrían ser el PP, obviamente Vox, Ciudadanos
y Valens, que es una escisión, entre comillas, podríamos decir, de la antigua Convergencia y Unió, para hacerse una idea rápida. Esos 4 partidos, cada uno va a su lado. Y entre los 4, lo hemos dicho nosotros en alguna encuesta, sumarían seguramente más que el partido que va a ganar las elecciones en porcentaje. Pues claro, el problema es que cada uno tiene y quiere su chiringuito. Son los de siempre, no vamos a engañarnos. Los que han estado, el caso Valens es muy obvio, los que han estado en Convergencia, han sido senadores, etcétera, etcétera. El caso del PP, ya ven, han tenido que traer una persona que no está censada ni en Barcelona a las elecciones. El caso de Ciudadanos, pues, ¿qué quieren que les diga? En total decadencia. Y el caso de Vox, pues, que han puesto una persona que ya veremos qué tipo de comunicación tiene. Pero está claro que los 4 sumando, que esto es aquello de la división de partidos, podrían tener más opciones que uno individuales, pero no se ponen de acuerdo. Y seguramente, por cierto, los 4 sumando saldrían los 4 líderes. Si fueran el 1, 2, 3 y el 4, saldrían los 4 seguramente, que al final es lo que quieren, y saldrían más concejales que los 4 individualmente, que es posible que incluso salga 1, 2 o ninguno. Fijo, eso sería entender lo que es remontar. No hay que remontar lo que no existe. El problema de la Cataluña constitucional es la división. Y si no lo ves, pues tampoco tienes buenos asesores. ¿Y sabes cuál es el problema? Lo explicamos ayer en esa anécdota. Por ejemplo, en el caso de Barcelona hay una cosa que se llama, que existe en otras ciudades, obviamente, ¿cómo se llamaban? Los asesores o algo así de distrito, o concejales de distrito, que son nombrados a dedo por los políticos y donde hay gente del PP, gente de Ciudadanos, gente de Valens, gente de Vox, creo que no. Hay de todos esos partidos cobrando de 30 y pico mil hasta más euros al año. Gente que miras el currículum y alguno no ha trabajado en su vida. Ese es el problema, fijo. Que el problema en Cataluña es que si pretendes remontar con los de siempre, con los que siempre han estado chupando en la política, a pesar de los malos tiempos, porque oiga, no está mal, pero 30 y pico mil euros por ir una vez a la semana está de puta madre, vamos a decirlo así de claro. Pues si esos son los que pretendes remontar el constitucionalismo, es que no entiendes nada, ni de Cataluña, ni de la política, ni de la sociedad actual. Y ese es un problema que hemos explicado en el caso del resto de España, que le pasa al señor Feijóo, que parece que vive en la nube de la política, de sus asesores, que le dicen qué guapo, simpático y todas esas cosas, y no acaba de entender que la realidad es otra. La gente quiere ilusión, la gente quiere cambio, y la gente quiere caras nuevas. Y parece que eso no se entiende en el PP de Feijóo, y parece que eso le lleva en muchas ocasiones a que muchos desconfíen ya claramente de él. Y solo para eso, Feijóo, uno puede pasarse por cualquiera, decimos cualquiera con todo el respeto, obviamente puede pasarse por cualquier lugar, por un colmado, por una óptica, por lo que sea, escuchar a la gente y oirá que ha decepcionado y mucho, que había generado ilusión cuando llegó y que ahora no genera ninguna. Y eso es problema auténticamente y exclusivamente suyo, señor Feijóo. Y si usted y su equipo no son capaces de entender luego de un año que no han crecido nada, que tienen un problema, oiga, ¿qué quieren que les diga? No les vamos a explicar nosotros que tienen un problema. Quizá se lo explicaría el señor del colmado, el señor del supermercado, el señor de la óptica, si fueran a verlos alguna vez. Porque al final no hay nada peor en política que solo escuchar a los que te dan piropos y a los que realmente quieren un cargo y por eso están contigo. Esa es la realidad que Feijóo parece no entender. Y mientras Díaz Ayuso pues convierte el 28M, como dice literalmente en una entrevista de hoy, en un plebiscito entre Sánchez o España. A ver, vamos a ser sinceros, Isabel, vamos a llamarte hoy por primera vez de tú, Isabel. Realmente lo que has querido decir es un plebiscito entre Sánchez y yo me refiero a ti, obviamente, porque realmente eso es lo que parece que está intentando retar la señora Díaz Ayuso, señorita, al presidente Sánchez. Y es una táctica buena, porque es una táctica donde además Sánchez, creemos erróneamente, entra, porque Sánchez, pensamos algunos, debería entrar más, a dar más fuerza a Feijóo, porque es como hemos dicho alguna vez, es casi un activo quemado Feijóo.
Y enfrentarse a Ayuso lo único que le va a traer a Sánchez es problemas y dar más fuerza a la candidata de Madrid. Y aquí insistimos, que a lo mejor la jugada va por ahí. Con una Ayuso ganadora con mayoría absoluta, ya las encuestas lo empiezan a reflejar, y un Feijóo que no gane en las comunidades que debe ganar, los movimientos pueden venir más rápido de lo previsible. Y ahí hay una frase que este fin de semana, quien lo haya leído habrá escuchado decir al PNV, que decía: Podemos se está equivocando porque no se da cuenta que las elecciones no van a ser imprescindibles. Totalmente de acuerdo con la frase del PNV, pero no diremos la palabra advertencia, que suena fatal, pero señores del PNV, si en vez de Feijóo la candidata es Ayuso, quienes no van a tener ninguna fuerza va a ser el PNV. Y el PNV por primera vez va a pasar desapercibido en el Congreso. Y de ahí comienzan los problemas. A nadie de la política, y fíjense el detalle, le interesa una candidata como Ayuso a las elecciones generales, porque a día de hoy es la única candidata en este país de todos los partidos, y decimos la palabra de todos los partidos, que podría obtener una mayoría absoluta, más de 175 diputados en el Congreso. Y ese fenómeno, a algunos les puede quedar mejor o peor, y no vamos a entrar aquí en esas valoraciones, ese fenómeno único sorprende que el partido que la tiene, ese diamante, no lo sepa explotar. En fin, suponemos es mejor colocar a Feijóo e intentar que Feijóo, como si esto fuera Santiago, genere un milagro. No sabemos si religioso o de qué tipo. Y mientras, no sabemos si llamarle milagro, pero a nosotros, lo hemos dicho, los ciudadanos nos ha sorprendido. Decíamos que el gran problema de Yolanda Díaz es que al no tener estructura debía depender bien de Podemos, bien del PSOE, y se disputaba esa plaza. Hoy me voy aquí, hoy me voy allá, hoy vuelvo del viaje de Nueva York para que no parezca que rehuyo de Podemos, hoy amenazo a Montero que se calle, que si no reventaremos a Podemos, hoy no contesto a Iglesias, mañana sí, hoy me hago la amiga de Pedro Sánchez y me deja hablar en la moción de censura, etcétera, etcétera. Pues de golpe se ha sacado del bolsillo que sí que puede crear una estructura. Y la hace no a partir de un partido, que era lo lógico, o lo que nosotros pensábamos. Y la verdad, aquí no habíamos llegado. Saben que a veces nos fustigamos a nosotros mismos. Y habíamos dicho, recordarán, que Yolanda Díaz es la gran candidata a ser secretaria general de Comisiones Obreras en el futuro y jubilarse desde allí, entre mariscos y todas esas cosas. Pero no habíamos pensado que utilizaría la estructura de un sindicato para formar sus listas de sumar. Y eso parece que es el objetivo de Yolanda Díaz. Es decir, sumar un sindicato, seamos claros, que el sindicato tiene poco, de comunista tiene mucho, para crecer en el país. Hombre, y nosotros, que no somos del sindicato Comisiones, hombre, pensaríamos que cualquier sindicalista de Comisiones debería pensar que lo suyo son las labores de apoyar a los trabajadores, no formar parte de un gobierno. En fin, esa es nuestra idea de los sindicatos. Porque se hace extraño, porque fíjense el detalle, y esto es un detalle que habría que empezar a valorar. Si realmente Yolanda Díaz utiliza al sindicato Comisiones Obreras para crear una estructura de listas en todo el país, estaría utilizando dinero público, financiando un hipotético partido con dinero que va de todos los españoles a los sindicatos. Y eso algunos consideramos que es financiación ilegal de un partido político, en este caso Sumar. Y esa financiación sería no grave, sino gravísima. Y obviamente el propio sindicato tendría un problema porque debería justificar por qué utiliza el dinero público de todos que se les paga para defender a los trabajadores para crear una línea política y apoyar una candidata. ¿Que quiere tirar por ese camino? Oiga, que es libre Yolanda Díaz, total. Ya mintió con los currículos, ya mintió con lo del chaval aquel que tuvieron en el Parlamento gallego, ya intentó apuñalar a otro, siempre ha sido una marioneta. A lo mejor ahora quiere ir de lista y se le va la mano. Pensamos, y lo decimos con claridad, que cualquier intento de financiación, de creación de una estructura a partir del sindicato Comisiones Obreras sería objeto, por lógica, de una investigación, porque estaríamos entrando dentro de la financiación irregular de un partido político. Ahí cada uno que decida lo que tenga que decidir. Porque está claro que el equipo de Podemos, que sería la otra parte, digamos, de Yolanda Díaz, parece que a veces se desmorona más. Tenemos al tal José Andrés del Reino Cárdenas,
que mañana estaréis todos en la calle, les decía a los policías del aeropuerto de Santiago, que suponemos miraban como diciendo, joder, hemos venido aquí, carajo, y ha venido un gilipollas a tocarnos los huevos. ¿Qué es lo que parece que hizo este señor? Que la típica escena que habrán visto quienes viajan un poco o menos en compañías, en Vueling pasa menos, pero en Ryanair, bueno, tampoco últimamente reconocemos, no volamos con Ryanair hace mucho tiempo, también es cierto, los vuelos que hacemos habituales ya no tienen prácticamente ruta, pero pues eso de que llegan con un equipaje mayor, es decir, la típica trampilla española, no, que esto no pesa 10 kilos o no, que es una mochila del Camino de Santiago, lo que sea, que por cierto se puede pagar la mochila para devolverla, pues la realidad, no hay que negarlo, pues una cosa menor que es, oiga, puedo o no puedo, acabó en agresión a un policía en presunto hurto del compañero barra compañía, no sabemos exactamente qué era, del alto cargo de Podemos, y pasar la noche en el calabozo de Santiago. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Esa chulería de que no sabe con quién hablo, que nos recuerda, por cierto, a aquella Pilar Rahola juvenil, porque esta también lleva toda la vida chupando el dinero público, pues parece que es algo sobre todo de aquellos, nosotros pensamos malcriados, a que esta gente, y vamos a decirlo en catalán, porque aquí hay muchos de estos, esta gentuza que solo ha sabido vivir del dinero público y que lo normal es que un incidente como este implicara su cese inmediato, no solo de Podemos, sino del Ministerio de Igualdad. En fin, cosas lamentables que todavía suceden, aunque algunos creamos que jamás deberían volver a suceder. Y nos vamos a Vox para dos temas, uno curioso, porque es uno que habría que intentar analizar y les invitamos a que todo el mundo lo piense. Vox se está convirtiendo en el partido mayoritario de aquellos jóvenes que van a votar por primera vez, algo que habitualmente era la ultraizquierda, el Partido Comunista, etcétera, pues ahora se ha convertido en Vox, es el destino principal. Y eso debe hacernos pensar, ¿por qué un joven votaba a la ultraizquierda hace unos años? Pues está claro, porque eran los partidos que prometían cosas que solamente eran inasumibles, no diremos, hemos dicho antes la palabra romper el Estado. Quizá no acertemos tanto, pero quizás sí intentar cambiar muchas cosas, y es lo que los jóvenes buscan. Fíjense que eso era, utilizando nuestro símil, ilusionar, en este caso a un colectivo joven. Oiga, mañana una casa para todos, estas promesas de iglesias, hasta que se compra la casa y se va por ahí. Pero ahora ya no convencen a nadie. Ahora los que llaman a romper, los que llaman a ilusionar, se hace curioso a los más jóvenes es Vox. Con lo cual hay dos puntos fundamentales. Uno, que unos están prometiendo cosas que parecen, entre comillas, inviables, que solo un joven puede intentar creer. Y dos, que los que las prometían hasta ahora ya no se los cree nadie. Y eso, siendo los jóvenes uno de los principales elementos para sumar resultados, parece que lo convierte en algo diferente. Recuerdan que hace no mucho se hablaba de poner a los de 16 años a votar porque pensaban que eso implicaría mucho votante socialista. Fíjense que hace tiempo ya no se habla. Porque se han dado cuenta de que ese voto de 16 a 18 no va a aportar muchos resultados. Obviamente se apuesta por nacionalizar a aquella gente más mayor, todos los temas estos de consulados que han visto, etcétera, etcétera, que saben que lo único que quieren al final, hijo, como todo hijo vecino, obviamente, es que les paguen y los mantengan. Esa es la sensación y la apuesta de los partidos de gobierno. Y mientras Vox, hoy en el Día Señor, ha habido incidentes lamentables que hay que comentar, aunque sea por citarlos. Ha habido incidentes en sus carpas el Día Sant Jordi, según nos consta, en Igualada, Castelldefels, Montcada y Reixac, Vilassar, suponemos de Mar, y Rubí y Sabadell. Lo de siempre, los cuatro tarados, vamos a decirlo así, que se han dedicado a tirarles pintura roja, a intentar romper la carpa, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que confirma que todavía hay elementos, y muchos, más de los que algunos creen antidemócratas, en la Cataluña actual. Y pasamos a comentar una pregunta curiosa que ha tenido respuesta por parte del gobierno, del diputado Pablo Cambroneo, donde preguntaba sobre las unidades de la Guardia Civil de Montaña y donde el gobierno en su respuesta, que nadie había caído, eso es lo importante,
O sea, temas que no estaban en la palestra y que han salido hoy, salido en al menos que hayamos leído en El Mundo, en 2 o 3 diarios más. Se plantea desmantelar las unidades de la Guardia Civil de Montaña en Cataluña, si no nos equivocamos, en Puigcerdá y en Navarra. Según la explicación oficial del gobierno, en esa respuesta por escrito, recordemos las respuestas por escrito son oficiales, indica que el 112, que son autonómicos, no deriva a ellos los incidentes y los deriva a los cuerpos autonómicos para los temas de rescate. La clave, no tanto en el hecho en sí, que aquí estamos hablando de lo de siempre, es decir, esta división en 17 taifas, que al final tendremos cuerpos de rescate pues en cada comunidad. Suponemos que también habrá en un día bomberos de alto rescate en la Sierra La Demanda, en La Rioja, no sabemos muy bien, las sierras de Ancares en Galicia, etcétera, etcétera. En fin, un poco un disparate, porque bueno, al final si hay algo general, ¿para qué queremos? Eso son cosas y cuerpos específicos, ¿para qué tenemos tener 17 cuerpos en cada lugar? Pero bueno, hay que mantener a mucha gente, hay que decirlo así de claro. Pero donde queremos ir es que a las preguntas de un solo diputado, recordemos que sea, y lo decimos con todo el cariño, se ha hartado, y es positivo, porque creemos que la constancia es algo fundamental en la política, a preguntar sobre medicinas que el gobierno no estaba queriendo pagar, y ha conseguido que unas cuantas de ellas, sobre todo de tratamientos contra cáncer, curiosamente en muchos casos de mujeres, sean ahora ya utilizadas por el sistema sanitario gracias a sus preguntas. Y esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué queremos? ¿350 diputados que voten lo que les digan 5 señores? ¿O 350 diputados que, por ejemplo, como es el caso, hagan más de 1000 preguntas al gobierno de turno y consigan respuestas interesantes, que trabajen, que se esfuercen, que escuchen a la gente? Y encima, con pocos medios, porque nosotros que pueden imaginar que conocemos el percal, sabemos lo que es pocos medios. Estructuras de partidos en el Congreso con infinidad de asesores, por decirlo de alguna manera, con infinidad de metros cuadrados y de despachos, y el señor diputado con apenas 8, quien haya estado lo conocerá, 10 metros cuadrados, donde tiene que tener no solo 2 personas, sino toda la estructura para trabajar. Esa es la realidad, que algunos tienen claro que la función de diputado no es simplemente llegar, bueno, el caso de la señora Ana Oromar, recuerden, ni leerse las leyes, sino aquí hay que leérselas, votar en conciencia y luego trabajar pues preguntando por aquellas cosas que los ciudadanos creen que es interesante preguntar. Algunos pensamos que esa labor debe ser recompensada porque al final el trabajo de uno, curiosamente, sirve para mucho más que el trabajo de muchos de los 348 diputados restantes. Decimos 348 porque recordarán, son 350 más Cambronero, serían 349, y hay el diputado, aquel canario, el que decía que volvía al trabajo y luego se apunta a un proyecto político que sigue suspendido, no sabemos muy bien hasta cuándo. Suponemos que ya para lo que queda en el patio, pues poco. Esa es la realidad. Que a los diputados que trabajan, curiosamente, al final, son los que algunos no los quieren tener cerca. Hablamos de los grupos políticos porque simple y llanamente lo que quieren es sumisos, no quieren diputados que trabajen y se esfuercen por los ciudadanos. Otra cosa, para que todos debamos reflexionar en nuestro tiempo libre. Y acabamos hablando de un tema que a nosotros especialmente nos crea empatía, vamos a decirlo así, porque nos recuerda mucho aquel operativo. Recordarán hace unos meses que lo explicamos con detalle, incluso lo explicamos, vamos a dejarlo así, con detalle, no vamos a entrar en más detalles, pero explicamos con detalle incluso los movimientos, cómo se desarrollaba, etcétera, etcétera, la evacuación obviamente del aeropuerto de Kabul, explicado de primera mano, íbamos a decir, quien nos escuchara de aquella sabe de qué estamos hablando. Y ahora se produce una situación parecida en la evacuación de ciudadanos españoles y sudamericanos y alguno europeo, en este caso de
Jartum, capital de Sudán. Recuerden, no capital de Sudán del Sur, que allí hay otros follones, sino la capital de Sudán, el Sudán grande, para entendernos, el Sudán original. Han enviado hasta 6 aviones, han ido españoles a Djibouti, que saben que es un país pequeñito, pequeñito, que había sido francés, donde hay una base militar importante francesa, y desde allí partirán cuando sea preciso a Jartum a evacuar a ese grupo de españoles, occidentales y personal de Sudamérica, principalmente de embajadas, que nos deben hacer reflexionar dos cosas rápidas. Uno, que hay gente que ahora mismo, vamos a decirlo así de claro, está pendiente de ese operativo. Ahora mismo, la hora que sea, está pendiente, y si se ha de hacer el operativo, a la hora que sea, no vamos a entrar en detalles, va a estar pendiente. Y es gente que para algunos merece no solo todo el respeto, sino un chapó, hay que decirlo. Como pasó, por cierto, en el tema de Afganistán, que como dijimos, quedó personal español durante meses todavía allí, recogiendo a ciudadanos de forma, entre comillas, anónima, en un trabajo que muchas veces no es agradecido por nadie. Algún político se pondrá una medalla, pero es un trabajo de esos intenso, y de esos trabajos a los que algunos siempre nos gustaría pensar que las cosas vayan bien. Porque hay mucha gente, y es algo que hemos repetido en este canal muchas veces, y saben perfectamente algunos en ese sentido nuestra idea, que se juega la vida en lugares inhóspitos, que atraviesa fronteras, que no duerme, que ha de estar pendiente día y noche para la salvaguarda de muchos españoles por el mundo. Y en ese sentido tenemos unos operativos excepcionales que muchas veces, y ahí creemos muchas ocasiones, y lo hemos dicho, que falta una comunicación, podríamos decir, de inteligencia en este país, que en otros países se hace. Y aquí sigue fallando, y con esta nueva dirección del centro, pues parece que además sigue habiendo esa tendencia a trabajar y a esconder las cosas, cuando nosotros pensamos que todos estos operativos de los que uno debería estar orgulloso, deberían estar, obviamente una vez pasados, también vamos a decirlo así, no vamos a poner en peligro las cosas, deberían ser explicados para que los españoles se sintieran orgullosos de estas labores. Uno se harta muchas veces de ver, ya no hablamos de parte cinematográfica, algunos operativos en otros países, incluso series televisivas, hablamos obviamente de Estados Unidos, ingleses, franceses, últimamente quien le gusten este tipo de cosas, pues ver hasta turcos y cosas un poco más extrañas, rusos, películas muy pro Putin, claro, pero realmente al final la gente tiene una imagen muchas veces equivocada de cómo funcionan las cosas. Y creemos de que la información, la comunicación desde estos tipos de operaciones, muchas veces sensibles, muchas veces arriesgadas, no tienen el reconocimiento que deberían tener. Obviamente estamos en el inicio, se supone en las próximas horas, próximos días, quizá en este momento se esté produciendo la evacuación de forma adecuada, se han desplazado incluso elementos militares, vamos a decirlo así, por si hay que hacer algún tipo de incursión para algún rescate puntual. Y todo eso son de esas cosas que debería hacer sentir a muchos orgullosos de la labor de ciudadanos anónimos, que siempre tienen cosas que aportar, que siempre tienen cosas que decir y que realmente siempre están donde hay que estar. Desde aquí, mandar un saludo a todos esos que están allí. Si alguno no se escucha, ya sería puta casualidad, claro, suponemos tienen cosas más importantes que escuchar a un servidor, pero si lo hacen, darles un saludo a todos, porque realmente algunos valoramos su labor en estas situaciones. Empezamos la semana, lo hemos dicho, vamos a ver cómo se desarrolla los próximos días. El movimiento cada vez va a ser más intenso, esto se va a poner nuevamente divertido, lo hemos dicho, nosotros vamos a estar allí el martes por Madrid, luego tenemos un viaje largo de unos cuantos días, pero vamos a intentar estar todos los días con el programa, porque ya lo hemos dicho más de una ocasión, y estos días casualmente nos ha preguntado mucha gente, que hemos ido coincidiendo, incluso hoy en San Jordi, nos gusta hacer estas cosas. Vamos a ser sinceros, podríamos explicarles cualquier historia, pero simplemente es que nos gusta y nos apetece y pensamos que hay que seguir haciéndolo
porque es lo que creemos en este momento que hay que hacer. Nos vamos a emplazar a mañana, el Patreon, canal, transferencia, todas esas cositas que siempre tienen por ahí. A quien se nos despiste, las tienen por ahí por si quieren colaborar. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.